Bienvenidos de nuevo a este su canal favorito, donde siempre traemos las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento, y hoy tenemos algo que va a hacer que todos hablen. Prepárense porque vamos a desentrañar ese misterio que tiene a medio mundo preguntándose, ¿qué se traen entre manos Ander Zel y Kerem Bürsin? Así es, la pareja que conquistó corazones en Senkalkapm sigue dando de qué hablar, y los rumores sobre su relación o sus proyectos futuros están más fuertes que nunca. Si ustedes son tan fans como yo de Ande y Kerem, quédense conmigo hasta el final porque vamos a poner las cartas sobre la mesa y a enterarnos de todo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido de la manera más atenta que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y créanme, tenemos contenido que les va a encantar. Pues bien, vamos directo al grano. La pregunta del millón es, ¿Ander Zel responde a Kerem Bürsin? Y la respuesta corta, según lo que se ha rumoreado y filtrado, es un rotundo, bueno, no es un sí ni un no rotundo, es un gran signo de interrogación que vamos a desvelar. Ustedes saben que después de que la exitosa serie Senkalkapm terminara, Ander Zel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco, e incluso internacionalmente. Su química en pantalla era innegable, y la vida real parecía confirmar esa conexión especial. Por un tiempo mantuvieron su relación en un plano más privado, pero los paparazzi y los fans siempre estaban al acecho, capturando momentos que alimentaban la llama de la especulación. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas cambian. Ha habido un periodo en el que se ha notado una distancia entre ellos, o al menos, menos apariciones públicas conjuntas. Esto, por supuesto, ha desatado una oleada de rumores y teorías. ¿Se separaron? ¿Están en un momento de pausa? ¿O quizás están trabajando en algo juntos y por eso son más discretos? Esa última opción es la que más nos emociona a los fans, ¿verdad? La idea de verlos de nuevo en un proyecto, sea una serie, una película o algo completamente nuevo, es algo que todos deseamos. Ahora, ¿qué ha llevado a este titular de Ander Zel responde a Kerem Bürsin? Parece que ha habido ciertas declaraciones, o quizás acciones, por parte de Kerem que han provocado una reacción o un comentario por parte de Ande. Los medios turcos, siempre atentos a cada movimiento de estas estrellas, han estado informando sobre supuestas pistas. Por ejemplo, se ha dicho que Kerem Bürsin ha estado en un momento más activo en sus redes sociales, compartiendo reflexiones o quizás mensajes que algunos interpretan como dedicados a Ande. Y Ande a su vez ha respondido de maneras sutiles, o quizás más directas, dependiendo de quien lea entre líneas. Una de las teorías más fuertes es que ambos están preparando un nuevo proyecto juntos, y la discreción actual es parte de la estrategia para mantener el factor sorpresa. Imaginen el impacto de anunciar una nueva colaboración entre ellos después del éxito arrollador de Senkalkapm. Sería un bombazo mediático y por eso, es plausible que quieran manejarlo con mucho cuidado. La respuesta de Ande a Kerem podría ser, en este contexto, un gesto de complicidad, un guiño a su pasado compartido y a su futuro potencial. Otra línea de especulación apunta a que quizás han tenido algún tipo de desencuentro o malentendido, y la respuesta de Ande es una forma de aclarar las cosas o de poner los puntos sobre las íes. Los medios a menudo magnifican cualquier pequeña fricción, y es difícil saber dónde termina la realidad y dónde empieza el sensacionalismo. Lo que sí es seguro es que cualquier cosa que involucre a Ander Zel y Kerem Bürsin genera un interés masivo. Hemos visto en redes sociales a fans analizando cada detalle, los me gusta que se dan, los comentarios que dejan, las fotos que comparten. Una foto de Kerem en un lugar específico podría ser interpretada como una señal para Ande, y una publicación posterior de ella podría ser vista como su respuesta. Es un juego de adivinanzas constante para los seguidores más apasionados. Y hablando de pasiones, el impacto de Senkalkapm fue tan grande que creó una comunidad de fans global. Muchos de ellos siguen apoyando tanto a Ande como a Kerem individualmente, pero el anhelo de verlos juntos de nuevo es palpable. Por eso cualquier indicio de reconciliación o de nueva colaboración es recibido con júbilo. Los medios turcos han reportado recientemente que Kerem Bürsin ha estado trabajando en un proyecto de cine y también en algunas campañas publicitarias importantes. Por su parte, Ander Zel ha estado igualmente activa, explorando nuevas oportunidades y consolidando su posición como una de las actrices más reconocidas de su generación. Sin embargo, las miradas siempre vuelven a su relación con Kerem.
Una de las veces que se ha especulado sobre una respuesta de Anne a Kerem fue cuando Kerem compartió una imagen en Instagram con una frase algo enigmática. Inmediatamente, los fans empezaron a buscar si Anne había reaccionado de alguna manera. Y sí, a menudo las sutiles interacciones en redes sociales se convierten en noticia. Un simple me gusta o un emoji puede ser interpretado como una confirmación, una negación o un mensaje oculto. También ha habido rumores de que ambos estarían considerando la posibilidad de un proyecto teatral juntos, algo que sería completamente nuevo para ellos y que podría ser un desafío muy interesante. Si esto fuera cierto, las conversaciones y las negociaciones estarían en marcha, y la discreción sería fundamental. La respuesta de Anne a Kerem, en este caso, podría ser la aceptación de una propuesta o la indicación de que está interesada en explorar esa vía. Es importante recordar que, como público, a veces proyectamos nuestros deseos en las celebridades. Queremos que las parejas que nos gustan sigan juntas, y queremos ver a nuestros actores favoritos en nuevos proyectos. Por eso es fácil caer en la trampa de la especulación y darle demasiada importancia a detalles que podrían ser meras coincidencias. Sin embargo, en el caso de Ander Ercel y Kerem Bürsin, la química que mostraron en Senkalkapm fue tan auténtica que creó una conexión muy fuerte con el público. Ellos mismos contribuyeron a esa conexión con su carisma y su forma de ser. Por eso cualquier noticia que los involucre, especialmente si sugiere una posible reconciliación o una nueva colaboración, genera tanto revuelo. Recientemente han circulado algunas imágenes de Ander Ercel en eventos sociales, y los periodistas, como era de esperar, le han preguntado sobre Kerem Bürsin y sobre el futuro de su relación o sobre posibles proyectos. Las respuestas de Ande han sido, por lo general, educadas y un tanto esquivas, lo cual es normal para proteger su vida privada. Pero la forma en que maneja estas preguntas, la sonrisa que dedica a los reporteros, o la brevedad de sus respuestas, todo es analizado con lupa. Se ha dicho también que Kerem ha estado pasando tiempo en el extranjero, y Ande también ha viajado. Estas distancias geográficas en el mundo de los rumores, a veces se interpretan como señales de distanciamiento definitivo. Pero otras veces se ven como momentos necesarios para crecer individualmente y prepararse para un futuro, quizás, juntos de nuevo. El título Ander Ercel responde a Kerem Bürsin sugiere una dinámica, una comunicación entre ellos. Podría ser una respuesta directa a algo que Kerem dijo en una entrevista, o a una publicación suya. O podría ser una respuesta más figurada, como un gesto que demuestra que ella está pensando en él o que están en sintonía. Por ejemplo, si Kerem comparte una canción que tiene un significado especial para ambos, y Ande días después utiliza la misma canción en una de sus historias de Instagram, para muchos fans, esto es una clara respuesta, una confirmación de que siguen conectados. O si Kerem habla en una entrevista sobre la importancia de la gratitud, y Ande publica algo similar, la interpretación de respuesta se hace casi inevitable. Y lo que es más emocionante, la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. Si ambos están considerando seriamente la idea de volver a trabajar en una serie o película, las negociaciones estarían en marcha. Las respuestas de Ande a Kerem podrían ser señales de que está abierta a la idea, o que está evaluando propuestas. Imaginen un proyecto que no sea una comedia romántica, algo más maduro, quizás un drama intenso o un thriller. La evolución de sus personajes y la experiencia que han adquirido desde Senkalkapm podría dar lugar a una actuación espectacular. Así que, para resumir un poco el titular, Ander Ercel responde a Kerem Bürsin, se alimenta de la constante especulación sobre su relación y sus proyectos. Hay quienes creen que hay un nuevo proyecto entre manos, y que su discreción actual es parte de la estrategia. Otros ven señales de una reconciliación, o al menos, de una amistad muy sólida que perdura. Y por supuesto siempre está la posibilidad de que todo esto sea simplemente el reflejo del interés mediático y del cariño que el público les tiene. Lo cierto es que mientras siga habiendo esta chispa, esta conexión, estas especulaciones seguirán surgiendo, y nosotros estaremos aquí para contárselas. Para concluir, queridos seguidores, el enigma de que se traen entre manos Ander Ercel y Kerem Bürsin sigue abierto, pero las señales apuntan a que la historia entre ellos, ya sea personal o profesional, está lejos de terminar. Hemos analizado los rumores, las posibles interpretaciones de sus acciones en redes sociales y las declaraciones de los medios. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre Ander Ercel y Kerem Bürsin es innegable, y la expectativa de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto, es enorme.
La respuesta de Hande Akerem, si existe, podría ser un guiño a un futuro prometedor. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto trayéndoles estas noticias. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que están trabajando en algo nuevo juntos? ¿Piensan que hay una reconciliación en puerta? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.